Iglesia Filadelfia, San José, muy buenas tardes, familias y amigos que nos siguen a través de este medio. Dios les continúe bendiciendo. En esta tarde venimos para compartir la reflexión bíblica, siguiendo el estudio de los 10 mandamientos, cómo descubrir el tesoro de los 10 mandamientos, basado en el libro de Deuteronomio capítulo 5. Hemos estado viendo esos mandamientos, esa lista de esos 10 mandamientos tan maravillosos y sobre todo de los principios que Dios revela a través de los 10 mandamientos, que son un tesoro para nuestras vidas. Esos 4 principios espirituales que hemos estado viendo, que Dios los revela a través de los 10 mandamientos. Primero, su carácter santo. Segundo, producen liberación verdadera en nuestras vidas. Tercero, nos dan protección completa. No hay otra protección más completa que cuando tenemos la protección de Dios, como lo dice el Salmo 91. Y en cuarto lugar, nos revelan el gran amor de Dios para con nosotros. Dice la palabra que de tal manera amó Dios al mundo que nos dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Veíamos entonces en los anteriores estudios los primeros 6 mandamientos de la ley de Dios. Vamos a continuar con el 7º mandamiento y vamos a ver los 4 restantes mandamientos. El 7º, no cometerás adulterio. Está basado en el libro de Deuteronomio 5:18. El propósito de Dios a través de este mandamiento es que revelarnos que Dios quiere que seamos hijos, seguidores de Cristo, que nos parezcamos a su Hijo en todas las áreas de nuestra vida, especialmente, en primer lugar, en la pureza sexual. Ahí es donde comienza la santidad. La sexualidad es muy importante para Dios. Nuestro cuerpo y nuestra mente son la habitación de Dios. Somos la casa de Dios, donde Él habita, donde Él ha escogido depositar su Espíritu Santo para que moremos en ella. Entonces debemos ver la pureza sexual como un primer punto importante para vivir en santidad ante Dios. Porque Él desea que seamos santos, que seamos un pueblo santo, porque Él es santo. Y Él lo dice en su palabra, en Hebreos 12:14, dice, sin santidad nadie verá al Señor. En Primera de Pedro también, capítulo 1, versos 14 al 16, habla de la importancia de la santidad del cristiano. Hay 2 tipos de adulterio, el adulterio físico y el adulterio espiritual. Dios prohíbe terminantemente, es un grave pecado el adulterio físico, tener relación sexual voluntaria con otra persona que no es el cónyuge. En 1 Corintios el apóstol Pablo nos dice, ungido por el Espíritu Santo, que nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo. Entonces, el Espíritu de Dios es santo y Él debe vivir en una morada santa, como debe ser nuestro cuerpo, un templo para Dios, porque fue comprado por la preciosa sangre del Señor Jesucristo. Pero el Señor Jesús en el Nuevo Testamento se refiere más allá de lo físico, en el corazón. Podemos cometer adulterio en nuestro corazón, con nuestros ojos, como dice Mateo 5:28. El Señor Jesús dice así, pero yo les digo que cualquiera que mira con deseos a una mujer, ya adulteró con ella en su corazón. De manera que no solo podemos pecar no solo podemos cometer el adulterio físico, sino también con nuestros ojos, con nuestra mente, cuando codiciamos lo que no nos corresponde a nosotros. Hay también el adulterio espiritual. El Señor se refiere a este pecado en el Antiguo Testamento a través de la idolatría, que es romper el pacto con Dios. Su pueblo le dio la espalda, se volvieron atrás y escogieron adorar otros dioses, los dioses de las naciones vecinas, dioses paganos, dioses falsos. Y el pecado de adulterio espiritual viola
toda la ley de Dios, pero especialmente el primero, el segundo y el séptimo mandamiento, donde el Señor nos dice que no tendremos dioses ajenos delante de Él, que no los adoremos, que no nos inclinemos ante otros dioses, porque Él es un Dios celoso, es el único digno de ser adorado, de ser exaltado. La lista de los 10 mandamientos no es simplemente una lista de normas, sino es un pacto que Dios hizo con su pueblo. Así también el Señor Jesús, en su sacrificio en la cruz, hizo el nuevo pacto con su sangre para comprarnos, para que seamos su iglesia, su pueblo santo, su esposa, su amada. Y Él es un Dios que nos ama con amor, con celo santo. El octavo mandamiento, no robarás. En Deuteronomio 5:19, en este mandamiento, el propósito de Dios es que entendamos que Él se deleita en darnos provisión, en darnos abundancia. Él quiere que tengamos abundancia, que no nos falte nada, que tengamos lo necesario. Pero Él odia el robo y la injusticia. En el Evangelio de Juan, capítulo 10, verso 10, dice: yo he venido, el ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Pero yo he venido, dice el Señor Jesús, para darles vida, y vida en abundancia. Entonces el Señor nos exhorta a respetar la propiedad y los bienes materiales del prójimo, pero también se refiere a otros aspectos como el engaño u obrar de forma injusta, incumpliendo compromisos o dando un pago inferior al merecido. Estas son otras formas de robar. Examinémonos entonces y busquemos obrar siempre justamente para con las demás personas, como el Señor Jesús lo hizo. Él fue nuestro máximo ejemplo de honestidad y de santidad. El noveno mandamiento, no darás falso testimonio. En Deuteronomio 5:20, no darás falso testimonio en contra de tu prójimo. El propósito de Dios a través de este mandamiento es que entendamos que Dios ama la verdad y odia la mentira y la falsedad, porque Él es un Dios de verdad. El Señor Jesús, siendo la imagen misma del Padre, lo dijo en Juan 14:6, yo soy el camino y yo soy la verdad y yo soy la vida. Él prohíbe a su pueblo todo tipo de mentira. La mentira o calumnia contra alguien para buscar beneficiarnos o aún defendernos para hacer daño a los demás. Como hijos de Dios, debemos ser seguidores de Cristo, nuestro Señor. Debemos esforzarnos en ser honestos, buscar siempre la justicia y andar en la verdad. El noveno mandamiento honra el derecho a la reputación. Como en los casos judiciales, los estrados judiciales, también en otras muchas situaciones y aspectos de nuestra vida diaria. Tenemos en nuestra sociedad políticos, columnistas, publicistas y ahora en las redes sociales, en el internet, noticias falsas. Pero aún desafortunadamente también en el pueblo cristiano hay murmuración, se destruyen reputaciones a través de conversaciones muchas veces con gente que quiere murmurar con el pretexto de que orar o preocuparse por ellos. Como cristianos debemos ser temerosos de Dios y el prójimo debemos respetarlo, debemos abstenernos de participar o tolerar esta clase de conversaciones que difaman a personas que no están presentes ni pueden defenderse. No solo no participar, somos llamados a detener los rumores y a los que los divulgan. Este debe ser el ministerio de la exhortación y la disciplina en su iglesia. Así también tenemos el 10º mandamiento. No codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su casa, ni su tierra, ni su siervo, ni su esclava, ni su buey, ni su asno, ni nada que le pertenezca a tu prójimo. Deuteronomio 5:21. Allí el Señor es muy específico. Nos tiene que mencionar cada cosa por
por separado, individualmente, para que nosotros conozcamos que su propósito es que Él conoce el corazón del hombre que es codicioso. Revelarnos que Él lo conoce todo, aún lo más íntimo de nuestro ser. Jeremías 17, 9 y 10 dice: engañoso es el corazón, más que todas las cosas, y perverso. ¿Quién lo conocerá? Lo conozco yo, el Señor, que escudriño la mente y el corazón, que paga a cada uno según su conducta y según el resultado de sus obras. Este mandamiento se enfoca en la actitud del corazón del hombre, lo que hay en lo íntimo de nuestro ser. Codiciar es desear algo que pertenece a otra persona. Al codiciar, mostramos insatisfacción de lo que Dios nos da. Al compararnos con los demás, estamos siendo ingratos para con Dios y contristamos su Espíritu Santo. El descontento me lleva a codiciar los bienes del prójimo. Este último mandamiento se relaciona con los otros 9, porque por tanto somos llamados a esforzarnos por llenar nuestro corazón de gratitud y contentamiento por todo lo que Dios nos da. El Señor lo dice en Hebreos 13:5. Está teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto. El Señor ha dicho: no te dejaré ni te desampararé. Al reconocer sus bondades y gran amor en la salvación y el perdón que Dios nos dio por su gracia inmerecida, que nos ha concedido, no quedará espacio para la insatisfacción o la ingratitud y la codicia. Como conclusión, nos puede parecer difícil cumplir y obedecer los 10 mandamientos en medio especialmente de estas circunstancias difíciles que vivimos en los últimos tiempos, por la pandemia, por la economía en crisis, por las enfermedades y por la corrupción que hay en medio de nuestra sociedad. Pero el Señor dijo que sí es posible. El apóstol Pablo nos dice, ungido por el Espíritu Santo: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. No depende de nuestras fuerzas, de nuestra carne, porque separados de Dios nada podemos hacer, sino del poder de Dios por su Espíritu Santo. Mientras más amemos a Dios, seremos llenos de su Espíritu Santo y más desearemos agradarle y obedecerle. Pasemos tiempo con Dios en oración cada día. Llevemos ante Él nuestras cargas y luchas, y Él nos dará las fuerzas en el poder de su Espíritu Santo para permanecer fieles a Él y glorificarle en todas las circunstancias de la vida. Vamos a hacer una pequeña oración y a decirle al Señor: muchas gracias, Señor, por tu preciosa palabra, por ese tesoro de los 10 mandamientos que tú revelas a nuestras vidas, Señor. Esos principios espirituales tan importantes, Señor. Ayúdanos, recuérdanos todas las cosas, Señor. Permite que tu palabra more en abundancia en nuestro corazón. Espíritu Santo, guíanos, Señor. Revela esos tesoros preciosos que el Señor nos dio a través de los 10 mandamientos, y podamos, como primer mandamiento, amar a Dios con todo nuestro corazón, con toda nuestra mente y con toda nuestra alma, pero también amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos, porque ellos son semejantes, fueron hechos a imagen y semejanza tuya también, Señor. Muchas gracias por tu palabra, por la iglesia, por nuestros hermanos, y bendecimos, Señor, a nuestra nación, a Colombia, para que tú sanes nuestra tierra, Señor, que podamos establecer tu palabra, tu evangelio, Señor, en medio de nuestra sociedad, que tanto lo necesita. En el nombre de Jesús te damos gracias, Señor. Amén. Dios los continúe bendiciendo. Feliz tarde y nos veremos en otra próxima oportunidad.